tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Hoy quiero hablarles, hermanos, a propósito de la cena del Señor. Amén. Diga conmigo la cena del Señor. En Lirio de los Valles no le decimos Santa Cena, aunque a veces se nos sale, porque es un término muy pegado en el consciente y subconsciente de nosotros. Pero realmente en ninguna parte de la Biblia dice Santa Cena, en ninguna parte. Santa Cena es un subtítulo que aparece sobre los versículos que hablan de la cena del Señor. También se le llama en la Biblia, además de la cena del Señor, el partimiento del pan y la comunión. Amén. ¿Por qué la Biblia le llama la cena del Señor? Porque debe de quedar claro que no es la cena de la iglesia, ni la cena del pastor, ni tampoco la suya. Es la cena del Señor. Y Él invita a quien Él quiera. Cuando la cena le pertenece a una iglesia, llámese católica, evangélica, protestante, o un pastor, cura, o rabino, o lo que sea. Bueno, los rabinos no celebran la cena, celebran la Pascua. Ellos son los que deciden quién la recibe y quién no. Usted sí, a mí parece que usted no. Pero esta cena es la cena del Señor. Sé que los curas dicen a propósito de este evento, que en ellos se llama la Eucaristía, dichosos los llamados a esta cena. Y debemos de hacer nuestras esas palabras en ese sentido, porque somos bienaventurados. Cuando usted y yo recibimos la comunión, cuando usted y yo comemos el pan y bebemos el vino, el jugo de uva, somos gente bienaventurada, porque es un privilegio que Dios nos da, de comer el pan que representa su cuerpo y beber el vino que representa su sangre. Es un honor, es un privilegio, es una bendición. Quiero hoy hacer una pequeña reflexión sobre la cena del Señor antes de que la celebremos. La cena del Señor siempre fue un acto de adoración a Dios. ¿Ok? 2, siempre fue en la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque la cena del Señor nunca se nombrará en el Antiguo Testamento, nunca. Lo que se nombra parecido, pero no es lo mismo, es la Pascua judía. Cristo la practicó en toda su vida como judío. La última Pascua, Jesús dijo: ¿cuántas veces he querido celebrar esta Pascua con vosotros? Cristo celebró la Pascua. La Pascua judía era que tenía que sacrificarse un cordero de un año, un animal. Su sangre tenía que ser derramada. Su carne sería comida asada, nunca frita. Todo el mundo de pie, con el bordón en la mano, con las sandalias puestas, y era acompañada de hierbas amargas. Y esta Pascua celebraban los judíos. Nadie que no fuera judío no tendría, a menos que se hubiera circuncidado y hubiera adoptado el judaísmo, nadie podría hacerlo. Y lo que hacían era recordar la primera Pascua. ¿Cuál fue la primera Pascua? La primera Pascua que aparece en el libro de Éxodo capítulo 12, cuando Israel fue liberada en la última plaga, la muerte de los primogénitos. El Señor dijo: sacrifiquen un animal, la sangre tienen que manchar las puertas, los dinteles, los marcos de la puerta, coman esa carne. Si la familia es muy pequeña, reúnanse en todo, porque hay que comerse todo el cordero con hierbas amargas. Y esa noche el ángel de la muerte pasó y mató a todos los primogénitos de Egipto, tanto de bestias como de esclavos como de nobles. Pero cuando el ángel de la muerte pasaba y veía las casas manchadas con la sangre del cordero, ahí no moría nadie. La Pascua judía
se celebra a lo largo ya de varios milenios y lo celebran los judíos. Los cristianos no estamos llamados a celebrar la Pascua. Si alguno quiere celebrarla, empiece a crear ese cabro desde ahora, porque tiene que ser de un año, y Pascuas a medio palo, como es que los gentiles son la changa. Agarran cosas porque como que entendieron alguillo del judaísmo, creen que el judaísmo o el mesianismo es cuestión de comer solo zanahoria, repollo, papas, lechugas, y no comer algunas carnes y guardar un sábado y guindarse algunas tiritas en la cintura. Eso no es. Hay que celebrarlo al final, si usted quiere, pero como dice que se celebra la Pascua. Les recomiendo a los que quieren celebrar la Pascua, empiecen a crear ese animal. No puede ser ningún animal que no sea cordero, tiene que tener un año, y se acompaña con hierbas amargas, algo así como una ensalada amarga. Les puedo recomendar el romero, los berros y algunas hierbas amargas, porque eso era el significado de esa Pascua. Y Jesús la celebró como un judío que vino a cumplir la ley. Una vez cumplida, Él dijo: cuánto he querido celebrar con ustedes esta Pascua, porque no lo voy a volver a celebrar con ustedes. Y ahí en esa última Pascua instituye la primer cena del Señor para todos los creyentes, judíos y no judíos. Y esa no tiene carne, esa no tiene hierbas amargas, solo tiene dos elementos: pan y vino. Amén. Hago esta aclaración porque el cristianismo durante 300 años y un poquito celebró la cena del Señor como un acto de adoración a Dios. Y estaba constituida por dos elementos o dos símbolos: pan y vino. En el caso nuestro, damos jugo de uva, mosto, Welch. De ahí se puede sacar, usted saca el jugo Welch, lo abre y lo deja afuera, y en una semana está feliz ese vinillo, aunque sabe horrendo. ¿Por qué no usamos vino? Yo no sé, pues posiblemente somos hijos de aquella época del cristianismo, donde entonces, hasta Fanta. Yo he celebrado cenas del Señor con Fanta de uva. Qué tristeza, me da no sé qué, eso no es correcto. Hace muchísimos años andábamos por allá por la Vega de Pocosol, donde el viento se devuelve. Me subí a un árbol y desde ahí se ve el lago de Nicaragua. Andaba con el pastor Henry y unos pastores de la Fraternidad de Pastores de Alajuela dando unas conferencias, una vigilia que incluía Santa Cena. El problema fue que al hermano se le olvidó comprar el vino. Alguien se le ocurrió y dijo: con Fanta naranja, y le echamos un poquito de agua de sapo. Yo les confieso que no fue partícipe de eso ni tomé. Es que, hermanos, son el tema de la chabacanería y los extremos. Ahí fue un tema de emergencia. Pero si ustedes quieren, hermanos, que usemos vino, pues usamos vino. Por lo menos manichewis. Es muy dulce el manichewis. Le puede subir el azúcar aquí a más de uno. Pero eran dos elementos, dos símbolos: pan, que simbolizaban, representaban el cuerpo de Cristo, y el vino, que simbolizaban la sangre de Cristo. Acto de adoración. Es un acto de recordación. Jesús dijo: cuando hagan esto, no lo hagan solo por comer pan y beber vino. Cuando lo hagan, anuncien mi muerte. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es una anamnesis, es un recordatorio. Es de repente de las pocas o única vez en el Nuevo Testamento que el Señor nos anima a mirar el pasado. Porque la excitativa bíblica en el Nuevo Testamento es siempre mirar hacia adelante y más bien olvidar el pasado. Pero en la cena del Señor, el Señor quiere que usted y yo vayamos al pasado a recordar ¿qué? Lo que nuestro bendito Jesús hizo en la cruz del Calvario: derramar su vida, su sangre, entregar su cuerpo para el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por ese sacrificio? Eso es la cena del Señor. No es un sacrificio.
porque no hay otro sacrificio. Ya Cristo hizo el sacrificio perfecto. No es un sacrificio. Y la iglesia evangélica y Lirio de los Valles nunca ha anunciado ni celebrado la cena del Señor como un sacrificio. Siempre lo hemos anunciado como un acto de oración. Y en la clase 201, que es la base doctrinaria de nuestra iglesia respecto al bautismo y a la cena del Señor, que son las dos ordenanzas que el Señor dejó, dejamos claramente ahí qué es lo que Lirio de los Valles practica y qué es lo que Lirio de los Valles celebra el día que celebramos la cena del Señor. Celebramos, recordamos, adoramos al Señor, tenemos comunión entre nosotros y recordamos lo que Cristo hizo y nos proyectamos a que un día Cristo va a volver a la tierra. No es sacrificio. Una de las cosas más tristes en la historia de la humanidad, y hoy es muy común ver a la gente manoseando la información y dándola mal dada. Es cierto, hermanos, que hubo un momento en que la iglesia cristiana perdió su norte. ¿Cuándo? En el año 325 después de Cristo, Constantino declaró el cristianismo como la religión oficial del Estado. Quiere decir que durante más de 300 años el cristianismo no fue religión del Imperio Romano. Fue que Constantino, supuestamente el primer emperador cristiano, que cristiano tenía muy poco, nunca se bautizó sino antes de morirse, porque creía que el bautismo salvaba y limpiaba los pecados. Así que el cristianismo de Constantino era más el de algunos políticos que yo estoy viendo aquí ahorita a propósito de la elección del 4 de febrero, que se hacen cristianos apenas viene una elección, en este caso los alcaldes, municipios. Vieras cómo me vuelvo popular yo con estos viejos políticos. Y todos quieren una foto y todos quieren que les prometamos votos. No. La religión, la iglesia, el cristianismo no tiene nada que ver con el Estado, ni con ningún gobierno, mucho menos con los políticos de ahora. A mí me hace gracia cómo previo a las elecciones municipales, del Congreso, de la Asamblea Legislativa y de la Presidencia, todos son hermanitos y hermanitas. Bueno, a mí no me asusta porque esto lo podemos remontar a la época de Constantino. Él, como un buen político, dijo: bueno, a mí me conviene que el movimiento de mayor crecimiento en el Imperio Romano, que en ese entonces era el norte de África, casi todo Asia y una buena parte de Europa, incluso hasta Inglaterra, estaba la bota romana puesta. Bueno, qué mejor que hacer del cristianismo la religión oficial del Estado. Pero durante más de 300 años el cristianismo criollo, autóctono, puro, sin Nuevo Testamento, pero con una tradición bíblica donde las cartas de los apóstoles y los evangelios ya circulaban. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue canonizado hasta después del año 300 después de Cristo. O sea, poco más de 3 siglos el cristianismo, que se le conoce como el cristianismo de los patricios, de los padres de la iglesia, o el cristianismo primitivo, era un cristianismo más puro. Claro, cuando Constantino llega al poder en el 313, alegaba él, hay un conflicto entre 3 aspirantes al trono de Roma. Los más fuertes eran Constantino y Macencio. Esa bronca se decide en el río Tíber. Macencio cae al río y muere ahogado, dice la historia. Constantino entonces es el vencedor y se convierte en el emperador de Roma por un golpe militar. Constantino alegaba que él había tenido una visión y vio en el cielo una cruz muy grande. Y en esa cruz decía en idioma latín: hoc signo vinces, que significa por esta señal vencerás. Entonces adoptó la cruz como el escudo del imperio, del ejército de Roma, y entonces él alega que Dios le dio la victoria. Ojo, más de 300 años el cristianismo sin ser religión oficial de ningún estado, ni del judaísmo, ni del romanismo, ni de nadie. Y en el 325 Constantino, ya emperador, ya en el trono, no existió, no se nombra nunca la palabra papa en el Nuevo Testamento ni en los primeros 300 o 280 años.
Por lo tanto, la iglesia católica cristiana no es cierto que nace el año 30 después de Cristo, cuando Cristo resucitó. Eso no es cierto. El Nuevo Testamento, y lo digo con respeto, mi deseo no es ofender ni herir susceptibilidades religiosas de nadie, pero es lo que dice la historia. Amén. Y una de las cosas más tristes que hay es la falta de memoria histórica, y sobre todo cuando se quiere manosear. Porque cuando alguien ignora la historia, lo más grave que puede sucederle es que la repita. La ignorancia de la historia nos pone en el riesgo de repetir la historia, y ojalá fuera la buena, casi siempre va a ser la mala. Entre otras cosas, al declararse la religión cristiana como la religión del Estado del Imperio Romano, obviamente esta mezcla, este binomio, este matrimonio, Estado-Iglesia, en cualquier parte, ayer, hoy y siempre, va a terminar en corrupción. La Iglesia se va a corromper y el Estado se va a corromper. Y eso sucedió cuando el cristianismo y el Estado se fusionaron en un matrimonio. El Estado en Occidente, en Europa, pierde poder y lo gana la Iglesia occidental con la figura del sumo pontífice, el obispo de Roma. Estoy hablándoles del año 400 y un poquito. Y en el Oriente, como el Estado era muy fuerte, en Constantinopla y en Alejandría, sobre todo en Constantinopla, la Iglesia pierde fuerza y quien gana es el Estado. Es por eso que hoy, donde la Iglesia nació en el Oriente, casi no existe, sino que lo que existe es el poder de la religión de los musulmanes o mahometanos. En Oriente perdió poder y en Occidente perdió poder el Estado y la Iglesia, de tal manera que en la historia de la Iglesia católica romana y de la humanidad hubo momentos donde hubo papas tan poderosos que hicieron que un emperador completo tuviera que estar 3 días o hasta una semana desnudo frente a su palacio hasta que se arrepintiera y le diera todo el poder a él. Pero esto no sucedió de un día para otro, fue un proceso que empieza en el año 325 después de Cristo. Y sucederá cada vez que un pastor o una iglesia se meta en política, porque en política no hay almuerzo gratis. Yo no me tomo fotos con aspirantes a políticas y después aparecen políticos otra cosa. Ni invito ni voy a desayunos con gente con aspiración a la política, porque en política, hermana, y en este país está muy enredada. Muy enredada. Yo no quiero comerme un melcochón, un sándwich y un café y que luego aparezca que esa plata venía de fuentes raras y aparezca ahí la foto aquí del parroquiano. No, señores, es como mezclar aceite y agua. Religión y política, dos temas diferentes, no pueden mezclarse. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dijo nuestro Maestro Jesucristo. Claro que esta legalización del cristianismo, porque es importante decirlo así, legalización del cristianismo, porque durante 280 años el cristianismo fue prohibido en el Imperio Romano, y no fueron 1000 ni 10,000, cientos de miles de cristianos a lo largo de 280 años tuvieron que encontrar la vida eterna en las garras de un león o encendidos como antorchas humanas todavía estando vivos. Dice la tradición que una noche la ciudad de Roma fue alumbrada, no existía energía eléctrica, fue alumbrada con los cuerpos ardientes de los cristianos. Así que no es cierto que el cristianismo, ni los luteranos, ni los evangélicos somos hijos ni de Martín Lutero y tan mucho menos de Constantino. Somos hijos de Dios. Y en Lirio Los Valles celebramos la Cena del Señor como lo que es un acto de adoración, un acto de obediencia porque Él lo ordenó, un acto de recordatorio porque recordamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y un acto de comunión del cuerpo de Cristo que se reúne en este lugar y donde quiera que se haga. ¿Cuál es la diferencia entre la Cena del Señor del Nuevo Testamento y lo que la mayoría de iglesias evangélicas celebramos? Que la que Constantino, su metida de patas a hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, un imperio sanguinario, violento, diabólico, y que dentro del romanismo ellos tenían sus propias religiones. Constantino llegó a pensar
que todos los romanos iban a ser cristianos. No, señores. Y hoy voy a hablar de una o dos religiones que los romanos tenían para ubicarnos en el porqué de lo que estoy hablando y una razón histórica para que usted y a usted, hermano, nadie le venda humo con citas tontas y griegos sacados del bolsillo y quién sabe a dónde. El mitrianismo fue una de las grandes barbaridades, entre otras, que contaminó el cristianismo puro de los primeros 3 siglos. El mitrianismo era una religión del Imperio Romano durante 5 siglos, posiblemente un poco disimulada. Principalmente era una religión practicada por los emperadores y los soldados romanos. El mitrianismo de Mitra, ellos practicaban algo muy parecido a la Pascua más que a la Cena del Señor. Ellos sacrificaban un toro, se comían esa carne y bebían la sangre de ese toro. Literalmente la comían y la bebían. Ellos le daban a este sacrificio, comer esa carne y beber la sangre del toro, del dios Mitra, mitraísmo, por eso mitraísmo, el dios Mitras. Ellos decían textualmente que el dios Mitra estaba presente en la carne y en la sangre de ese toro, y al consumirla se le otorgaba a la persona un poder, una fuerza. De beber sangre de toro y comer sangre de toro, de seguro se pone uno como un toribio también. Era una religión porque los romanos eran politeístas, tenían muchos dioses. Posiblemente ustedes habrán escuchado alguna vez la expresión el panteón romano. El panteón romano no es como nosotros decimos panteón, que es las tumbas. El panteón romano era una galería espiritual de muchos dioses: Neptuno, Mercurio, Poseidón, dioses para todo. Pero el dios superior del panteón romano, ¿cuál era? Júpiter. Júpiter era el dios principal. Y el mitrianismo sostenía que al comer la carne del toro y beber la sangre del toro, se estaba comiendo a un dios. Eso se conoce como teofagia. Teo de Dios, fagia, comer. Teofagia significa comerse un dios. La cena del Señor no es mitrianismo, ni es teofagia, porque nosotros no comemos el cuerpo de Cristo, ni bebemos la sangre de Cristo, mucho menos de un toro. Los que comían carne y bebían, y esto eran la Pascua judía, pero eran los romanos. Ellos alegaban que el comer la sangre de ese toro y el beber esa sangre les daba a ellos también una especie de salvoconducto, una especie de salvación de vida eterna. La cena del Señor del Nuevo Testamento y que nosotros celebramos en nada se parece. Porque aquí en Lirio de los Valles, a usted siempre le decimos que ese pan no es el cuerpo de Cristo. Representa, simboliza el cuerpo de Cristo. Y que esa sangre no es la sangre de Cristo, sino que la representa, la simboliza. Ahora, me imagino que ya ustedes están sintiendo por dónde va la idea. Si los romanos practicaban el mitrianismo, la teofagia, la creencia de comer un dios, luego el catolicismo romano del siglo IV y del siglo V agarran y dicen, pues entonces al cuerpo de Cristo vamos a decir que estamos comiendo, y la sangre de Cristo, que es el vino, estamos bebiendo su sangre. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la doctrina de la transubstanciación. Ese es el nombre moderno del mitrianismo. En el catolicismo sería transubstanciación, que es trans, significa transformación de la sustancia. Ellos, la doctrina católica respecto a la Eucaristía es que en las manos del sacerdote, cuando está la hostia o el vino guardada donde está, es hostia y vino, pero que en el momento del sacrificio, porque se llama sacrificio, en las manos del sacerdote el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Eso se llama transubstanciación, que es una transformación de la paganización, del mitrianismo, de la teofagia, comerse a Dios, porque claro, ellos fueron los romanos y ellos decían, bueno, vamos a comernos ahora
el pan, nos estamos comiendo a Cristo. La cena del Señor nunca fue ni será ni es una teofagia. Representa el cuerpo de Cristo, no es el cuerpo de Cristo. Nosotros, si usted me lo permite, no creemos en la transustanciación, sino en la consubstanciación. Creemos que la sustancia sigue siendo la misma, no se transforma en las manos de nadie. Sigue siendo verdadero pan y sigue siendo verdadero vino. Representan el pan, el cuerpo de Cristo, y el vino representa la sangre de Cristo. Si alguien a usted le cita lo que Constantino hizo y lo que los romanos hicieron, posiblemente tenga razón. Pero es un ánimo de blasfemar y maltratar la fe de algunos cuando se trata de decir que la cena del Señor, y en un caso como la iglesia nuestra, es algo parecido a mitianismo o a teofagia. No se deje confundir, hermano. Hoy cuando usted toma el pan en sus manos, no es el cuerpo de Cristo. Usted no se está comiendo a Cristo. No creemos que se comen dioses. A Dios se le adora, se le entrega el alma y el corazón, pero no lo comemos. Y cuando tienes el jugo de uva o el vino en tus manos, no vas a beber la sangre de Cristo, vas a beber el vino que mantiene su sustancia, verdadero vino, verdadero pan, pero representa la sangre que Cristo derramó en la bendita cruz del Calvario. Sacaré un día para hablar de las 5 principales herencias del mitrianismo y las 5 principales herencias de la paganización del cristianismo en el siglo IV. Pero el cristianismo durante muchos años, tan puro como los seres humanos podemos vivirlo, porque mientras hayamos seres humanos dirigiendo la obra de Dios, predicando, llamados por Dios o no, pues la falla humana siempre va a estar ahí. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, en su bendita palabra, y no en el hombre. Así es que usted, hermano, y yo debemos de celebrar con confianza como lo que siempre ha sido un acto sencillo, un acto humilde. Los cristianos de esos siglos, recuerden, era prohibido ser cristiano, no podían hacer cultos públicos, los mataban, los incendiaban vivos, los mataban, los perseguían. Y entonces ellos practicaban la cena del Señor de maneras casi secretas, con mucha prudencia. Claro está, siempre han habido seres humanos, y donde hay ser humano hay mancha, porque el único perfecto es Dios. ¿Cuántos lo creen? Ya en el primer siglo, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en el capítulo 11 sobre la revelación que el Espíritu Santo le da sobre la cena del Señor, ya Pablo tiene que abordar ahí desórdenes que la gente hacía en la cena del Señor, porque era un mundo pagano, era una Israel subyugada por los romanos. Por lo tanto, todas estas religiones pues les afectaron. ¿Y cuál es de extrañar? ¿Cuáles eran los Constantinos de la época de los reyes en Israel? ¿No era el rey Acab? ¿Ah? Cuando usted lee la historia de Israel en el Antiguo Testamento, se da cuenta de un montón de hombres que llegaron a corromper la religión y a matar a los profetas. Por eso Cristo llora por Jerusalén, de las pocas veces que se nombra a Cristo llorando. Una fue porque lloró por Lázaro y otra por Jerusalén, que dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Es que hay gente que cuando habla del pueblo judío, como que si ellos son ángeles querubines aquí en la tierra. ¿De qué está usted hablando? ¿Cuál es la Biblia que usted lee? Hoy mismo, hermano, tenemos un conflicto en Oriente Medio muy terrible, y todo el mundo alega, y yo creo que de Israel está respondiendo, pero ya uno ve que a veces se abusan. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Y aunque Israel políticamente digan que tiene razón de defenderse, si usted hace una pequeña remembranza histórica, que no tiene que ser muy experto en eso, se da cuenta que esta bronca pudo haber sido resuelta por Israel hace como 4000 años si lo hubieran obedecido a Dios. Es que todo esto es parte de la desobediencia de un Israel que se paganizó, que metieron Baales, que metieron Astarot, que metieron un montón de dioses y lo adoraron.
teniendo la ley de Moisés y guardando el sábado, y no comían chancho, pero estaban podridos por dentro. Usted verá más de una vez en el Antiguo Testamento que Israel le dio la espalda a Dios y se iba en pos de dioses ajenos y violaban los 10 mandamientos, porque perfecto solamente hay uno, Dios, y Jesús hecho hombre, Dios, Jehová. No le llamamos a Cristo Jehová, porque en el Nuevo Testamento esa palabra nunca aparece. Le llamamos el Señor, porque esa es la que aparece en el Nuevo Testamento. Kyrios o Curios, el dueño, el soberano, el eterno, el absoluto. Amén, hermanos. Así es que termino porque sí, lo único beneficioso entre 3 o 4 cosas que produjo que Constantino declarara el cristianismo como la religión oficial del Estado fue que los cristianos dejaron de ser perseguidos, asesinados, que se hicieron algunas leyes a favor del cristianismo, pero fue más el perjuicio que se le hizo que el beneficio. ¿Por qué? Porque de repente pertenecer a la iglesia era un negocio. Oigan esto. Los cristianos se ven de un pronto a otro en las arenas del Coliseo romano siendo devorados por los leones, y porque cambió el presidente, cambió el emperador, de un salto de las arenas del Coliseo romano brincan al palacio. Ahí están ahora los cristianos reinando y empieza, don Minor, esa corrupción de que si llegó a la iglesia tengo beneficios y hasta abadías, como es el nombre que se le da a esos regalos de fincas, propiedades, provincias y hasta estados completos. La práctica de la simonía se disparó, que era comprar el don de Dios con dinero. El abuso del clero terrible que termina a propósito un 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero se queja y aparece un renacimiento, una reforma del cristianismo que Martín Lutero quiso que se diera en el contexto de la iglesia católica, pero en 1525 fue excomulgado y tuvo que irse. Se les llama protestantes. Ustedes ni nosotros somos protestantes, somos evangelistas, somos evangélicos. Creemos en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. Se les llama protestantes, pero no fue por las 95 tesis de Martín Lutero. De nuevo, la falta de ignorancia, dijo que el chavalo, la mucha ignorancia. Nunca ninguna religión se ha llamado protestante. Los luteranos nunca se autodenominaron protestantes. Los movimientos protestantes más conocidos son hoy luteranos, presbiterianos, anglicanos, brethrens y anabaptistas. Nosotros no somos luteranos, ni tampoco los luteranos fue un nombre de una religión. Protestantes fue un término que los obispos de Alemania le pusieron a los príncipes de las iglesias luteranas, porque quisieron hacer un tratado de paz para que la iglesia católica no se dividiera. Entonces dijeron, bueno, ustedes quédense con todos los pueblos que ya han ganado en Alemania. Nosotros vamos a poder entrar a Alemania a discipularlos otra vez para que vuelvan al catolicismo, pero ustedes tienen prohibido seguir conquistando Europa. Los príncipes luteranos protestaron y dijeron, nada que ver, aquí o hay para todos o hay patadas, para decirlo de alguna manera. Y entonces, como ellos hicieron una carta donde protestaron esa decisión, ellos, los católicos, les dicen protestantes. Los protestantes nunca se autodenominaron protestantes. Usted no es hijo de la Reforma. Usted no es hijo de Constantino. Usted no es hijo de la religión oficial de ningún estado, llámese evangélica, católica o protestante. Usted y yo somos hijos e hijas de Dios. Y a todos ellos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, no evangélicos, protestantes o católicos. Hijos de Dios, por derecho se nos dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y hoy, y un día como hoy, miles de iglesias en el mundo están celebrando la cena del Señor, la Santa Cena o la comunión, como quieran llamarle, pero nada tiene que ver con teofagias, que es la creencia de que alguien puede comerse a Dios, o mitrianismo, que es la creencia de que el cuerpo y la sangre, al comerlas, que en ese caso los romanos era un toro,
usted y yo recibimos vida eterna y recibimos fuerza para seguir adelante. No, señores, ni siquiera hoy que usted va a comer este pan y beber este vino que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, eso no sana, no salva, no te lleva al cielo, ni te purifica. Podría Dios hacerlo cuando hoy o cuando Él quiera, pero esto es un acto de adoración para recordar con el pan y el vino que Cristo murió en la cruz del Calvario, y que no es ni el pan ni el vino ni comer esos dos elementos lo que nos salvan, sino que lo hacemos porque hemos sido salvados por Jesús y no por la sangre, como dice el escritor de Hebreos. No es la sangre de los toros y de los machos cabríos, sino la sangre del Cordero de Dios que fue derramado en la cruz del Calvario.